seminario lo traté de hacer lo más cortito posible. Veamos. Ya. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Estupendo. Tatiana, entonces, adelante, por favor. Cuéntenos el caso número 1. Ya, me están diciendo que un paciente llegado a urgencias con una sospecha de que se intoxicó intencionalmente con fenobarbital, que es un ácido débil que tiene un pK de 7,4. Me preguntan cuál será la forma predominante en los compartimentos gástricos de sangre y de orina y por qué. Bueno, el fenobarbital, ahí mismo dicen que es un ácido débil, por lo que su pK es de 7,4. El pH gástrico tiene un pH de 3, por lo que el pH será menor al pKa y el fármaco estará en una forma no ionizada, es decir, que no va a tener carga, y eso significa que va a poder atravesar la membrana y poder llegar a todos los compartimentos. En el pH de sangre, el pH es 7,4 y el pKa también es 7,4, por lo que el fármaco estará 50% ionizado. Y en la orina tenemos un pH de 8 y el pH de la orina es mayor al pH del fenobarbital, por lo que el fármaco estará ionizado, es decir, que va a estar cargado y no va a atravesar la membrana. Eso. Perfecto, muy bien. ¿Alguien que le quiere decir algo a la compañera? ¿Están de acuerdo? ¿Algo que no les convence? O sea, sí. Díganlo al tiro. ¿Cómo? Es que no la alcancé a escuchar bien, que se me cortó un poco el sonido. ¿Qué parte no escuchaste para repetirlo? Lo de la 1 más que nada. ¿Todo? Si eran ionizados o no ionizados. Ya. Lo voy a hacer como más resumido que de lo que hice la primera vez. En el pH gástrico, el fármaco estará no ionizado, es decir, que va a estar sin carga y va a poder atravesar la membrana y llegar a todos los compartimentos. En el pH de la sangre, el pH del fenobarbital con el de la sangre son iguales, entonces significa que el fármaco va a estar 50% ionizado y el pH de la orina es 8, por lo que su pH es mayor al pKa y significaría que el fármaco está ionizado, es decir, que está cargado y que no atravesará la membrana. ¿Ahora sí? Gracias, gracias. Ya. Entonces, en base a esa explicación, vamos a hacerte un par de comentarios, ya que ningún otro compañero te los quiere mencionar. Profe, eso quería mencionar. ¿Qué cosa? Es que como preguntó, no había alcanzado a escuchar bien. El tema es que en una dijo que estaba 50% ionizado. ¿Puede algo estar 50% ionizado? En este caso, Como, sí. como el tema de la sangre. Mira, dame un segundo. No olvidar conceptos de química. Para que me quede más bonito. Tenemos un ácido. Un segundo, les va a aparecer. Aquí, y esto. Ya. Ahí sí. Entonces, tienen que pensar que esto es una constante de equilibrio. ¿Se acuerdan de ella de química, cierto? La constante de equilibrio quiere decir el punto en el cual tanto productos como reactantes se mantienen en igual concentración en ambos lados. Entonces, como pregunta el compañero, ¿puede costar el 50 y 50? Sí, porque el 50% del fármaco va a estar en su forma ionizada y el 50% en su forma no ionizada. Esto en base a una constante de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, por supuesto, se genera un gradiente, porque ustedes tienen que pensar, va a ingresar fármaco, ¿ya? Va a ingresar fármaco, va a ingresar a este sistema, pero este fármaco, como bien mencionaba la compañera, se va a ir, porque va a poder atravesar membranas biológicas, ¿cierto? Va a poder atravesar cualquier membrana,
Y aquí se va a mantener de todas formas, en este paso se va a mantener Mami, constante sí, yo voy a siempre el ordenar. 50 y 50. Lo importante a tener en consideración déjame es tomar que una cuando hueá de esté no sueño, ionizado tiene Hola, mucha sí. más probabilidad de atravesar una membrana biológica. Ya, eso es lo que acaba de explicar la compañera. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacerle a la compañera yo, siendo el profe pesado? Si usted tiene No, esas condiciones no, en el no. compartimiento Son gástrico, ¿qué ocurre a nivel gástrico? ¿Qué proceso farmacocinético? Mi querida Tatiana. La metabolización. ¿Puedes repetir la pregunta? Please? ¿Qué proceso farmacocinético ocurre a nivel gástrico? ¿La absorción? ¿O no? Perfecto. Sí, bueno, se lo he dicho a todos. Ahí, díganme lo que piensan, no así que siempre me la tiran como tengo la duda, ¿no? Usted dice las cosas y las dice por algo, porque usted piensa y usted pensó que esa es la alternativa correcta, que si está bueno o no, siempre va a ser discutible, ¿ya? Pero usted es muy segura, ¿sí? Ocurre la absorción, Ya, perfecto. la absorción. Exactamente, la absorción. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va a estar la absorción de este fármaco a nivel gástrico? Yo creo que habría más absorción porque el fármaco, como no va a estar ionizado, va a poder atravesar la membrana y se va a poder absorber, eh, yo creo que por completo el medicamento, ¿o no? Perfecto. Ya, y entonces cuéntame, necesitamos ahora que esto se vuelva, entonces sabemos que en un pH ácido se absorbe. ¿Cómo tú puedes acidificar el estómago? Acidificar el estómago. ¿Mm? Eh, Si me dices que tomando Coca-Cola, yo te diría que sí, pero ¿cuál es tu alternativa? Volviéndolo más alcalino. O sea, volviéndolo más alcalino, ¿se vuelve más ácido? No, más básico. Recuérdalo. Ya. No, al revés. Ajá. Volviéndolo más ácido, pero no estoy segura con qué, así como un ejemplo concreto. Piensen entonces, ahora sí piensen, cualquiera le puede ayudar a la compañera. Piensen al revés. ¿En qué momento el estómago es menos ácido? Mira, Ian te está soplando con su bicarbonato. Si tomamos bicarbonato, ¿qué va a pasar a nivel estomacal? Disminuye la acidez. Ahí mis compañeros dicen disminuye la acidez. Eso, muy bien. Entonces, el bicarbonato lo que hace es disminuir la acidez, pero yo le estoy preguntando cómo podemos acidificar el estómago. ¿Cuándo ustedes sienten el estómago ácido? Tomando vinagre. Por supuesto que aparte del postcarrete. El alcohol. ¿Comiendo puede ser? Ya. Entonces, ¿cuándo el pH gástrico va a ser más ácido? ¿Cuando se come o cuando no se come? Cuando se come. Ahí es más ácido. Sí. Ya. Mira, ¿cuál es el conflicto de tu razonamiento? ¿Se volvería más ácido? Sí y solo sí. Los alimentos que tú consumes son más ácidos que el pH gástrico. Y el pH gástrico es de 3. Por tanto, consumir algo más ácido que eso se puede, sí, pero de verdad que sería, uno no lo comería de forma habitual. Ya, entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque finalmente, como uno favorece un pH ácido para que por este concepto se pueda mejorar la absorción de los medicamentos, es con el ayuno. Entonces, cuando uno sugiere que el medicamento se tiene que tomar con el estómago vacío, aquí tienen el ejemplo. Cuando sean más bien
ácidos, o sea, si son, por ejemplo, ácidos mucho más fuertes que esto, pongámosle un, un pKa de 4, por ejemplo, un pKa de 4 difícilmente se va a poder absorber con facilidad si es que usted tiene el pH estomacal en 4, como mencionamos recién. 50% se va a absorber, 50% va a quedar afuera y después de nuevo a 50 y de nuevo a 50 y esto va a ser mucho más lento que si en el estómago tenemos un pH 2 y ahí de todo, de golpe y porrazo el fármaco se absorbe completo. ¿Ya? Y eso se permite ¿cómo? A través del pH gástrico. Muy bien. Pero, Ahora, sí, dígame. es que no entendí bien esto de, entonces el estómago va a estar ácido con comida o sin comida. No entiendo. Sin comida, porque los alimentos, la función del ácido gástrico es digerir. Y si tú ingresas un alimento que es más ácido que el ácido gástrico, el alimento no se va a digerir. Ya así como a grandes rasgos. Habitualmente los alimentos que nosotros consumimos tienen un pH ácido débil. Si se pueden ver en algún momento, no sé si han visto, pero estuvo muy en boga en algún momento lo que era la alimentación alcalina. Es súper difícil de llevar a cabo porque son pocos los alimentos que hay alcalinos como tales. ¿Ya? Pero sí uno puede elegir los medicamentos, o sea, los alimentos que sean ácidos más bien débiles. Y eso sí se van a poder digerir con mayor facilidad. Entonces, por eso no lo olviden nunca cuando el medicamento se administra solo cuando tiene un pKa más bien bajito. ¿Ya? Y por último, en la orina, ¿qué proceso, mi querida Tatiana, ocurre? Farmacocinético. Eliminación. La eliminación, Bien, y si, como tú mencionaste, ¿eso va a favorecer o desfavorecer la eliminación del fármaco? Desfavorece, pues. eh, Lo estoy eliminando. si va a favorecer o no. Exacto, esa es la pregunta. Porque deberíamos haber estado lo mismo, pues. Eh, No. Aunque ¿Cómo le de di nuevo una que se me apagada. olvidó? Piensa, lo que tú me acabas de decir, relación pH-pKa a nivel de orina. La orina, en base al pH que tiene, ¿qué forma va a tener el medicamento? No, se ¿Ionizado tiraron o no todo, ya ionizado? eligió el profe. A los que les va a tocar hoy Ionizada. día. Perfecto. No, no me tocó Y hoy si día. tienes No el estoy preparado. fármaco Es que tenés a que estar nivel de preparado. orina ionizado, esto va a favorecer o no va a favorecer la eliminación o excreción del fármaco. No la va a favorecer porque primero como que no va a traspasar la Se metaboliza membrana más rápido, porque po. está cargada. Piensa lo siguiente. ¿Dónde está la orina? Riñón. En el riñón, ¿En qué parte del riñón? en, Tu- en la nefrona. Ujú, ahí como están ayudando los compañeros, perfecto. Aquí a nivel de nefrona, perfecto. Aquí se forma, pongámosle que está la cápsula de Bowman, proximal, asa de Henle, asa distal El túbulo y colector, ¿o túbulo no? colector. Después tenemos la El uréter, vejiga. La orina habitualmente va a estar acá, ¿cierto? En todo Sí. este trayecto. Entonces cuéntame, mira, tú aquí, en este lugar, dado el pH que tiene la orina, va a estar no ionizado, ¿cierto? La ¿Ya? gran la gran pregunta es, si en este lugar está no ionizado, ¿va a favorecer o no la eliminación del fármaco? Eh, la va a favorecer ¿Y por qué sería? porque, porque como en la zona donde ella está, dijo que estaba ionizado, ¿no? Sí, pues dijimos que, perdón, toda la razón, aquí va a estar ionizado. Tienes toda la razón. En la orina va a estar ionizado. Ya, va a favorecer la eliminación porque no,
O si no, no se puede quedar el fármaco en el riñón, entonces hay que eliminarlo de alguna forma. Ujú. Ya. Otro día Profe, está. Sí, dígame. tengo Y una por la duda carga, ¿no? Ujú. con respecto al pH de la orina. ¿Cuál es el pH de la orina? Es que yo estuve buscando, pero salen como rangos, no sale como Decía. un, Ya. un dato concreto del pH de la orina. Por supuesto. Entonces, Y por ejemplo, lo que yo vi decía que eran rangos entre 4,5 a 7 o hasta 8. Eh, o hasta 9. entonces, si lo comparamos con el pK sub A de la fenobarbital, que es 7,4, puede variar en como qué tan dependiente esté el pH de la orina para ver si es que va a ser capaz de atravesar o no la membrana, si va a ser ionizado o no ionizado. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Allá es a lo que voy. La gran pregunta aquí es, ¿nos va a servir para que ese pH nos va a servir para que el fármaco entre acá o para que el fármaco salga de acá? ¿Dónde nos va a influenciar? ¿Dónde está ese pH? ¿Dónde nos va a importar? Bien, tengo un voto en la entrada y un voto en la salida. Vamos bien, vamos bien. O sea, profe, yo creo que debe importar más el pH en el lugar en el que donde, no, es que no me acuerdo muy bien dónde era el lugar, en la parte en la que se transfieren como los desechos entre lo que es el plasma y lo que va a ir hacia la orina. En ese Ujú, momento donde se traspasan cosas como el agua y distintos tipos ujú. Es que eso es lo que voy, porque si de estamos hablando de orina, la orina se forma acá, po, a nivel de cápsula de Bowman, a nivel de glomérulo, a nivel, y después ya en el asa proximal ya tenemos un cierto contenido de orina, ¿cierto? Entonces mi gran pregunta es, si en este lugar, aquí adentro, hay un pH que como tú bien mencionas, te voy a hacer la salvedad, que en este caso lo vamos a considerar más bien alcalino, o al menos más alcalino que el pH del fenobarbital. ¿Esto qué nos va a permitir? ¿Qué forma va a prevalecer? La forma ionizada, dice Tatiana, ¿cierto, Tatiana? ¿O la forma no ionizada? La forma ionizada. La forma ionizada. Y aquí está la forma ionizada, ¿cierto? Acá. Entonces, si está acá, ¿nos va a permitir o nos va a dificultar que salga hacia, no sé, por ejemplo, hacia acá o hacia aquí? Si está ionizado, ¿puede hacer eso? No, porque está cargado. ¿Qué proceso se va a ver favorecido entonces? La orina. Si no puede salir ni para acá ni para acá, ¿para dónde va a salir? Se hace la eliminación. Eso, hoy sonó como meme de gatito. Sí, vamos a hacer la eliminación. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Vamos por la S. Chuta. Tiene que dar un recorrido un poco largo, eso sí, Denis. Pero finalmente ese concepto les quería apelar, porque como bien menciona el compañero, el pH urinario uno lo puede manipular. Bien, entonces en la medida que uno pueda manipular el pH, por ejemplo, con este fármaco, si nosotros tenemos una orina que es más alcalina que el fármaco va a estar en su forma ionizada. Y como va a estar en su forma ionizada, no va a poder atravesar membranas biológicas. Por lo tanto, ¿dónde se va a quedar? En la orina. Y si se queda en la orina, al momento de miccionar, el fármaco se elimina. Se va a ver favorecida la excreción. Y ahí eso es súper importante porque de momento, en algún momento ustedes pueden necesitar de manipular el pH urinario para conseguir que algún fármaco se elimine. ¿Ya? Por ejemplo, en alguna intoxicación podría ser una maniobra válida.
A ver, ya. Sí, exactamente, esa es la confusión. Ya, listo. Y para no quedarnos muy pegados en esto, cuéntame entonces, Tatiana, ¿qué pusiste en la número 2? Dime nomás qué fenómeno le ocurrió a la nitroglicerina. Ya, tiro. Estoy buscándome. Acá está. Puse que se desarrollaba una tolerancia Ujú. eh, porque el isosorbet dinitrato lo está él se está automedicando al principio. Ujú. Y se genera esa tolerancia eh, porque no hay una vigilancia profesional, no se sabe en cuánto se toman las dosis adecuadas y eso crea una tolerancia a los nitratos y eso. Ya. Ok, entonces la gran pregunta acá era un mecanismo un poquito más a nivel celular, a nivel sistémico. ¿Qué podría haber desencadenado esta tolerancia? ¿Cómo ocurre la tolerancia? Que tú dices que es tolerancia finalmente. Sí, tolerancia cruzada. Em, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo? A nivel así como fisiológico, a nivel sistémico, a nivel celular, ¿cómo ocurre esta tolerancia? Porque, por ejemplo, no por yo comer pan todos los días voy a desarrollar tolerancia al pan, por ejemplo. Ah, por las cantidades, porque su cuerpo ya, con las cantidades que él está tomando, su cuerpo ya no va a tener la misma respuesta fisiológica que de la primera vez. Entonces hay que ir como aumentando la concentración y la cantidad para que pueda tener como la respuesta fisiológica necesaria. Sí, pues que eso es lo que voy. ¿Y eso por qué ocurre? A nivel así mecanístico. Eh, Buena pregunta. Ahí puede ocupar el comodín del público, así que algún compañero le ayuda. Ya, voy a ver la respuesta. No sé si lo que dijo la Val estará bien, la sobreestimulación de los receptores. Perfecto, o sea, es que eso es lo que voy. ¿Y qué pasa? ¿Qué quiere decir que los receptores se sobreestimulen? Porque voy a perder un efecto si que los sobreestimulo. Sí. Y se va perdiendo la intensidad. Ya. Mira, yo creo que aquí el dateo es Ian. Anda a pedirle a él más explicaciones que te cuente de qué está hablando. Las dosis prolongadas generan desensibilización debido al estrés oxidativo que genera. Ah, Así, si es que claro. Ian se atreve a explicarnos qué rayos tiene que ver el estrés oxidativo con esto, yo doy el paso al lado. Ian, por favor, exponga nomás. Por favor, Ian, ayuda. Ya, y ojo, Valentina que ha estado señalando todo el tiempo de lo que es la función hepática. La función hepática es bastante independiente de lo que es el fenómeno que ocurre a nivel de receptor. Ya, una cosa es que el medicamento finalmente si te das cuenta, el metabolismo, primer paso, altera lo que es la concentración plasmática. Pero en esta oportunidad estamos hablando de concentraciones plasmáticas fijas.
No te preocupes, Ian, si podemos, te desenredamos entre todos acá. Sí, profe, ¿puede explicar entonces lo que dijo el Ian? Como ¿Mm? para entenderlo mejor. Sí, es que yo también estoy intentando entender qué es lo que dice, porque algo mencionó el estrés oxidativo, pero todavía no cacho a qué se refiere. Se retracta. Muy bien. ¿Ya? Y entonces también hay otro mecanismo por allá, porque de verdad no es uno puro el que está funcionando en este caso. A ver, vamos a revisar lo que dijo Denise. Ya ni me acuerdo, por eso no es tanto que soy amigo del chat, porque tengo que andar revisando cuestiones para acá. Ahí está. Ya, no, la metabolización del primer paso no. Como les decía, lo que hace variar son las concentraciones plasmáticas, pero no es tanto el efecto del fármaco como tal. Porque, por ejemplo, si este fármaco, como dice acá, es una infusión de nitroglicerina, la cual la estamos pasando por vía intravenosa, no tiene tanto efecto el metabolismo primer paso. Ya, y pucha, si Francisca, insisto, quiere detallar un poquito más qué es eso de producción de receptores, vida media, como que no sé. Ahí concréteme alguna idea. ¿Por qué será que nuestro organismo deja de responder a la nitroglicerina? Profe, no sé si tiene que ver algo la vida media con respecto a eso también. Es que por lo que averigüé, es que la vida media de la nitroglicerina es entre 1 a 4 minutos. Y al cabo, entonces, entre 5 a 20 minutos estaría como fuera del organismo. Por lo que quizá su vida media que sea tan corta afecta en que eh, se tengan que generar unas dosis más grandes para poder mantener como el, el efecto. No sé. ¿Ya? Ojo porque son dos cosas. La primera es que si lo que acabas de decir fuera cierto, entonces en todos los pacientes pasaría exactamente lo mismo. Sí, es ¿Ya? que eso era lo otro que me estaba pensando, porque se tendría en mente ya que es muy corta y el por qué irían entonces a medirlo como un par de horas después sabiendo que tiene una vida media tan corta. Entonces, como, no sé. Entonces, para los medicamentos de media corta, lo que uno hace es pasarlos en infusión continua. Y eso quiere decir que esté aquí en infusión. Mm. ¿Me escuchas? ¿Y Gabriela? Ah, Sí. es que quería complementar esto porque yo leí que la nitroglicerina, aparte, o sea, tiene la vida media breve, entonces al administrarla muchas veces intravenosa, como que a lo largo de las 24 horas, este medicamento, como que el cuerpo ya se hace tolerante, como que adquiere una tolerancia. Es que esto es lo que voy, cómo se produce la tolerancia, aún no llegamos a eso. ¿Cómo? Porque recuerden que aquí estamos hablando a nivel de biológico celular, pues ¿qué es la tolerancia? ¿Se acelera el metabolismo del fármaco? Es como, sería medio extraño pensar que por antes de haber tomado un fármaco parecido, el metabolismo del mismo se vea acelerado. Eso habitualmente solamente ocurre con los inductores hepáticos. Pero no es porque sea una cosa de que tú tomaste el fármaco miles de veces, sino que es porque esos fármacos de forma intrínseca a ellos mismos aumentan su propia eliminación. Un ejemplo de ello son los anticonvulsivantes. Ya, entonces, Tatiana, pase adelante.
le voy a hacer un par de preguntas. Para que se produzca un efecto farmacológico, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que lo pasaron ahí en farmacocinética y farmacodinámica. Tendríamos que aumentar la... Si no, ojo, ojo, en cualquier medicamento, en cualquiera, principios básicos, para que ocurra un efecto farmacológico, ¿qué tiene que haber? Se tiene que unir a su receptor. Eso era. Ya, ahí disculpen, me salió un poquito fuerte. Ya, fármaco más receptor, ¿cierto? Sí, sí, Perfecto. Y aquí hay un efecto, ¿cierto? exactamente. Ya. Entonces, si nosotros estamos asegurando que las dosis de fármaco se mantienen constantes, pero el efecto se ve disminuido, ¿quién nos está guateando? El receptor. Mm, muy bien. Y ahora sí, Ian, diga lo suyo. ¿Qué le puede estar pasando al receptor? Por el estrés oxidativo puede que sea que haya disminuido como Básicamente su funcionalidad. eso, ¿Ya? su El funcionalidad. estrés oxidativo lo que hace es alterar su capacidad para producir efectos del receptor. ¿Ya? Y puede que sea a nivel mismo del receptor o de toda la cadena de receptores, de reacciones que hay hacia abajo. Y eso, para que ustedes sepan, se le puede considerar un grado de tolerancia o resistencia, ya que el número de receptores funcionales que tiene a nivel celular es mucho menor. ¿Ya? Y eso es finalmente la resistencia. Independiente de cuántos fármacos ustedes administren, pueden aumentar la dosis, el aumento sobre el efecto va a ser súper poquito, pero porque no tiene receptor funcional con el cual interactuar. Ah, ya. Eso es una tolerancia o resistencia, por decirlo de una forma. ¿Ya? Y lo otro, Tatiana, si producimos vasodilatación, la presión arterial, ¿cómo va a estar? La presión arterial, ¿cómo va a estar si va a bajar? Porque el paciente está con una hipertensión. Maravilloso, Si maravilloso. de la... Ya. Entonces, si tú bajas la presión arterial, ¿qué es lo que va a hacer nuestro querido amigo riñón, que no hemos dejado de hablar de él todo el rato? ¿Qué va a hacer el va riñón? a, va a eliminar el fármaco. Ujú. Pero ojo que aquí solamente te estoy diciendo un caso hipotético, bajó la presión. Perfecto. Si baja la presión, ¿qué es lo que hace? Eh, va a tratar de subirla, ¿Y cómo? eliminando el medicamento más rápido. O sea, solamente puede ser farmacológico esto. Si hay una baja de presión por cualquier otra razón, el riñón no va a reaccionar. Y aprovechate que tus compañeros te están soplando, sí. Es que se me cortó, no escuché bien, Ujú. pero escuché lo de las compañeras, así que supongo que lo que dice la MASI, activar el eje renina-angiotensina, aldosterona. Ya, entonces, claro, los dos son los mecanismos propuestos para la tolerancia y la taquifilaxia de los nitratos. Y es que, básicamente, como hay una disminución de la presión, el riñón va a intentar decompensarlo. Entonces, mientras mayor sea la vasodilatación, más va a compensar el riñón, el cual es un mecanismo relativamente rápido. ¿Ya? Por ello es que, independiente de cuánto pueda bajar la presión, el riñón lo va a compensar y por eso se va a producir la tolerancia. Una puede ser a nivel de receptor y la otra puede ser a nivel sistémico. Y pueden ser las dos juntas. Lo más habitual es que sean las dos juntas, es lo más Ah, esperable. ya. Bien, eso pues, muchas gracias Tatiana. Entonces, ahora Ebenezer pasa al estrado. Aquí estoy. A avanzar un poquito. Está bien. Explíquenos, ¿qué vía de administración piensa usted que fueron estos medicamentos?
Ya, lo primero que yo puse que había que tener en cuenta es que pueden ser todas las vías, excepto la intravenosa, ya que en ese caso debería haber partido desde cero Ya, la curva. ok. Y como respuesta yo dije que la vía de administración era la parenteral, en donde la A era intramuscular, ya que podía tener un contacto más rápido a nivel de concentración plasmática del fármaco y en un tiempo menor, y que en cambio la curva B puede ser una vía subcutánea, ya que este, al no ser administrado directamente en la sangre, debe haber un metabolismo y una absorción primero en los músculos para que pueda el fármaco pasar a la sangre. Ok. De todas formas, ahí como te está subrayando, el ejercicio decía que eran administrados por la misma vía, ya no eran vías distintas. De todas formas, está bien lo que tú dices, porque si fuera una vía intravenosa, la curva sería más bien así, Sí. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Dime, ¿y qué opinión te merece si que fueran administrados? Porque tú dijiste, ya, pueden ser vías distintas. Sí, perfecto, te lo creo, te lo creo. Pero si fueran administrados por la misma vía, Puede ser la intramuscular, ya, perfecto. Y porque entonces, podría estar administrado en diferentes músculos y tener una absorción diferente. eso era muy bien. ¿Ya? ¿Y de qué, cuéntame, de qué va a depender la absorción en esos casos? Mm, ¿De qué depende la absorción de un fármaco? sí, sí, depende de la biodisponibilidad, pero también de la superficie en donde, o sea, si es como, no sé, un músculo mucho más grande, por ejemplo, el glúteo, a diferencia, no sé, Ujú. del deltoide, Sí, y sí va a ojo haber a que unos, que esto de biodisponibilidad es un concepto que todavía no llegamos allá, ¿eh? Todavía no llegamos allá. Claro, y del estado del paciente, claro, o sea, pucha, del estado del paciente, ustedes me pueden decir que es distinto que esté en los Alpes o que esté en la playa, no sé, porque es como muy inespecífico. Cuéntenme en particular qué cosa. Si es que hincha del River, hincha del Boca, no sé. Y ahí, Javier, me parece que es como que aún estamos lejos de los receptores, Francisca. Aún ni siquiera el medicamento todavía no llega a la sangre como para entrar a hablar de receptores. puede ser de qué tan vascularizados estén los músculos. Bien. Y ahora habla más grande tu respuesta todavía. Porque siempre vamos a hablar de músculos. No, ¿Qué otro lugar de absorción tú puedes tener? Aparte de los músculos. los órganos. ¿En los órganos se absorben los fármacos? ¿O en un órgano en particular? ¿O en El dos hígado. órganos en particular? El hígado y el estómago. Ya está dando risa En porque de el verdad como que intestino. están tirando a donde sea que caiga. Si algún disparo cae, bacán, así genial. Le dimos. ¿El duodonde? Cuénteme, por qué, si esta cuestión es súper sencilla, chiquillos, si simplemente, ¿por qué vías ustedes pueden administrar fármacos? Cuéntame, Benecer, ¿por qué vías tú puedes administrar fármacos? Vía oral, vía Ya, parenteral, que es la ya, intravenosa, la ya. intramuscular, la subcutánea, la vía Perfecto, rectal, perfecto. La vía oral, ¿dónde va a ocurrir la absorción del fármaco? Glándulas salivales. en el duodeno. Ya que ahí te están soplando, ahí ocurre mayoritariamente la mayoría de los fármacos, pero si tú me decís que hay algunos fármacos que se absorben a nivel bucal, sí, hay algunos fármacos que se absorben a nivel estomacal, sí, hay otros que se absorben a nivel de las asas intestinales de yeyuno, por ejemplo, sí, finalmente en el tracto gastrointestinal.
Y ahí dime, lo que quiero que lleguemos, ¿importa la vascularización de esos territorios o no? Sí, pues sí importa. Eso era lo que me quería que dijera, vieja. ¿Ya? Entonces, importa lo que es el estado de vascularización, y eso es como una característica del terreno donde ocurre la absorción, y del fármaco importa algo. Sí, pues lo que estábamos hablando en la pregunta 1. Ya, pero cuéntemelo, cuéntemelo. Importa si tiene carga, porque si no, Ujú. no va a poder atravesar las membranas y no va a poder ser absorbido. También Ya. importa lo del metabolismo de primer paso. Pero es que, insisto, ahí se me han estado cayendo todos. Estamos hablando solamente de absorción. El medicamento todavía no llega a ninguna parte, está simplemente siendo absorbido y me han estado diciendo esas otras cosas. El medicamento aún no llega a la sangre. ¿Ya? Y para que haya metabolismo de primer paso, tiene que llegar a la sangre. ¿Ya? Ujú. Entonces, del fármaco, de las características propias de él, ¿qué cosa te puede importar? Aparte del pH. El tamaño molecular, Eso, perfecto. ¿Y otra más? Una más y yo me quedo tranquilo. em, las características físico-químicas, Como por ejemplo, si es liposoluble o hidrosoluble. eso, ve, por ahí vamos mejor, pues mija, porque ahí todavía el fármaco todavía no hace nada en el organismo, recién está entrando. Si el fármaco es más liposoluble, con mayor facilidad va a entrar. Si es hidrosoluble, va a necesitar algún tipo de transporte. Si el tamaño de la partícula o el peso molecular es pequeño, con más facilidad va a pasar. ¿Cierto? Y aquí ni siquiera no estamos, por ejemplo, por darle un ejemplo, estamos en contacto recién con el enterocito, ¿ya? Con la célula del intestino. Estamos recién en Ujú. contacto con la célula muscular. Perfecto. Entonces, aquí voy yo con esto. Si piensas, son administrados por la misma vía, por todas las cosas que tú me acabas de mencionar, como bien dijiste, sí, puede ser un músculo distinto, sí, perfecto. ¿Ya? Pero también pueden ser todas las otras cosas que acabamos de conversar, ¿ya? Puede ser por el pH del medicamento, el pH del lugar donde está siendo absorbido, el tamaño de la partícula, la vascularización, etcétera. Son varios los factores de los que depende. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos dos consigue una mayor biodisponibilidad? Yo puse que el fármaco A tiene una mayor biodisponibilidad, ya que su concentración plasmática alcanza valores mayores, lo que significa que en un porcentaje mayor de este fármaco estará disponible para acceder a los tejidos y así producir el efecto que se está buscando. Ujú. Muy bien, y esto no va para ti por si acaso, Ebenezer, pero por Ya. favor repasen el concepto de biodisponibilidad. Repásenlo, porque he visto que la mencionan mucho y como que se nota que no hay buena comprensión del concepto. Revisen bien biodisponibilidad. Ya, ahora, tú mencionas bien, Ebenezer, mi pregunta es, ¿solamente por el PIC tú dices que tiene una mayor biodisponibilidad? O sea que si yo pongo un fármaco, mira, así, tiene mayor biodisponibilidad. Este va a ser mi fármaco C. Fármaco C tiene mayor biodisponibilidad que A. Mm, no, yo diría que no, porque su pic desciende muy rápido. Ya, entonces, ¿cuál es la otra variable que deberíamos considerar? El tiempo. Perfecto. Deberíamos considerar el tiempo. Entonces, no es que nos importe tanto el pic, ¿cierto? Nos importa más bien esto. ¿Cómo se llama esto? El área bajo la curva, dice Ian. Ahí le están ayudando. Sí, perfecto. El área bajo la curva. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuál de esos dos medicamentos elegirías tú para administrar en una urgencia? Efectivamente, el fármaco que yo elegiría sería el A, ya que alcanza Ujú. una mayor concentración en un menor tiempo, lo que es como vital para una urgencia, y a Perfecto. diferencia del fármaco B. Perfecto. Y que tú también puedes asumir desde ya que vas a tener un efecto mucho más potente, Claro, ¿cierto? sí. Ya tiene más ahí abajo la curva. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a la siguiente.
Y cuéntame acá, un paciente de 45 años tiene acenocumarol como anticoagulante. Ese fármaco tiene un porcentaje de unión albúmina del 98%. ¿Qué pasará con el volumen de distribución del acenocumarol si el paciente tuviera una hipoalbuminemia? Ya, yo puse que si el paciente tuviera una hipoalbuminemia, se esperaría que el volumen de distribución aumentara, ya que el acenocumarol ya no estará en su mayoría unido a la albúmina y quedando así una mayor fracción libre del fármaco que podría llegar a otros tejidos y penetrarlo y distribuirse en ellos. Perfecto, sigamos con tu excelente explicación. Si tienes eso, entonces, ¿qué podría pasar con el efecto anticoagulante? El efecto anticoagulante del acenocumarol se va a ver aumentado porque va a estar distribuido en mayor cantidad de tejido y va a poder ejercer su efecto en todos esos sitios a los que llegue. Perfecto. ¿Y qué es lo que va a pasar con la vía media de eliminación? Si aumenta el volumen de distribución, también aumentaría la eliminación porque llega más concentración de fármaco a los órganos como de eliminación que serían el riñón y el hígado, que principalmente. ¿Alguien le Entonces, quiere decir algo de Benecer, por favor? ¿por qué? Que No, salga yo no adelante sé. la persona que le quiera decir algo porque de verdad vamos a tener que conversarlo todo. No, ya. Cuéntenme, ¿cuáles son las dudas que tenía Cian? Ah, Porque, profe, con eso tenía dudas porque no estaba seguro si era como que aumentaba la vía media, ya que iba a haber como una mayor, como, no concentración plasmática, sino como donde iba a haber una mayor distribución y iba a estar más disperso por los organismos, por ende se va a tener que eliminar más concentración, no sé, algo así, o verlo al revés, que era donde iba a haber como más distribución, más de ese fármaco se iba a utilizar en el cuerpo, entonces iba a quedar menos restante como circulando por la sangre que fuera eliminado. Entonces bajaría la vida media en ese caso, entonces por eso no estaba claro, sí, seguro cómo verlo. exacto. Uno de los ejemplos que me gusta citar en este caso es que por lo general les dicen que la albúmina es un auto, ya, o una micro, un metro, lo que ustedes quieran. El asunto es que uno puede verlo desde dos perspectivas y ahí quizás es donde radica lo que uno siempre se confunde. La albúmina puede ser tanto un auto un Uber que tú tomas para llegar a tu casa, como un auto en el cual te llevan raptado, ¿ya? Y que finalmente tú nunca te vayas a poder bajar. Ya pueden ser ambas dos. Como biológicamente estos comportamientos no ocurren, simplemente tengo que comentar que la albúmina funciona como reserva. La albúmina simplemente tiene la tendencia a pegarse a cosas. Y ahí se quedan pegadas a ella. ¿Cuál es la gran característica de la albúmina? Como ustedes ya bien mencionaron, la albúmina no sale de la sangre. Entonces, cualquier cosa que esté pegada a la albúmina no va a salir de la sangre. Ahora, si ustedes aumentan el volumen de distribución porque la albúmina disminuye, tienen que considerar que uno de los terrenos en los cuales va a llegar más medicamento, como bien menciona Ebenezer, va a ser los órganos excretores. ¿Ya? Llámese riñón, llámese vía biliar, eh, que van a favorecer entonces que el medicamento sea eliminado. Y ahora, para por favor ponerle la guinda al pastel, Ebenezer, si tú tienes una hipoalbuminemia y administras un anticoagulante, ¿los riesgos de reacciones adversas del anticoagulante aumentan o disminuyen? Eh, Aumenta Perfecto, porque su ¿cierto? efecto se ve aumentado. Perfecto. ¿Tiene reacción adversa de qué tipo? ¿Se acuerdan que les dije? Esa es la vieja confiable, no lo olviden jamás, siempre que le A, pregunten de un fármaco. Eso, muy bien. tipo A. Exacto, exacto. Porque claro, si usted administra un anticoagulante, el cual va a tener más efecto, por supuesto que puede ocurrir una anticoagulación demasiado severa y una anticoagulación demasiado severa, ¿cómo se va a manifestar en el paciente? Se podría desangrar. Eso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ustedes lo van a mirar feo, le van a pegar un toponcito y el paciente va a tener un hematoma, el paciente va a tener una equimosis porque no coagula. ¿Ya? Entonces, bien, ahí tienes todo mi aplauso, debe ser muy buena tu respuesta, nada que decirte. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, pasemos a Francisca, ¿cierto? Que es la que tiene que ser la siguiente. Sí, estoy acá.
Muy bien. Ahora damos un segundo. Acá está. Cuéntenos, ¿qué es lo que está observando usted acá? La gráfica representa el comportamiento de un fármaco con su agonista competitivo. Esto quiere decir que en la curva azul se tiene el efecto del fármaco agonista puro, que tiene un porcentaje de efecto elevado, y en la curva roja se ve el mismo fármaco agonista más agregado un fármaco antagonista, y acá se genera una competición por los receptores, y ahora se necesita más fármaco del agonista para hacer el mismo efecto anterior, o sea, la curva azul. Eh, acá se genera una competición por los receptores y ahora se necesita más fármaco para hacer el mismo efecto. En la curva verde se agrega el mismo fármaco agonista, pero más dos antagonistas, y esto lo hace aún más competitivo para el agonista, puesto que habrá más competición por los receptores. Al no poder hacer nada más, se deberá aumentar aún más la dosis de los agonistas puros para que se genere el mismo efecto del principio. ¿No? Entonces, tú dices que básicamente una forma de revertir el efecto del antagonista sería administrar más agonistas, ¿cierto? Sí. Perfecto. Cuéntame, esta pregunta es de verdad muy básica, no creas que así como no le busques la quinta pata al gato. ¿Cuándo podría revertirse también el efecto del antagonista? Eliminándolo. Perfecto, entonces sería en relación al... ¿Cómo sería en relación a Claro, ¿qué necesitas para eliminar el fármaco? quitarlo de la composición? Bueno, que se lo voy a dar, se lo elimino de Ujú. la dosis. Ya, pero por eso te decía, la pregunta es súper básica, si es netamente Dejar de lo que... administrar el fármaco. Esa es una, ¿ya? Y tienes que mantener la administración del agonista y dejar de administrar el antagonista. Y aún así, lo que necesitas es tiempo. Solamente eso. Porque no es que el antagonista se vaya a eliminar de forma instantánea. Si tú mantienes la infusión, ¿por qué es importante recordar esto? Porque no se les olvide que de golpe y porrazo el efecto del antagonista se va a borrar. ¿Ya? Necesita un par de segundos. ¿Por qué se lo digo? Hay veces que uno necesita efecto inmediato y chuta, no puede esperar, entonces administra la megadosis. Pero cuando tú administras la megadosis, aún hay antagonistas funcionando, como tú bien mencionaste acá, ¿ya? Entonces, lo que tienes que ser consciente es que ese antagonista, con el paso del tiempo, se va a eliminar. Por tanto, el efecto del agonista se va a ver aún más aumentado, solamente porque eliminaste el antagonista. Sí. Ya es solamente eso. Por darle un ejemplo clásico, voy a aprovechar de arrancar un par de minutos ya que estamos en la última pregunta. Ejemplo clásico, una vez me tocó. Yo creo que, o sea, me quedé pegado así porque de verdad la profe el día de ayer les dio harto ejemplo, así que dije, ya, bueno, yo también me voy a poner a dar ejemplo. Entonces, mire, acabamos de hablar de la nitroglicerina, ¿cierto? Y también vamos a hablar en el siguiente ejercicio de la noradrenalina. Por dar un ejemplo que no es esto mismo por si acaso, ¿ya? La nitroglicerina lo que hace es bajar la presión arterial, mientras que la noradrenalina lo que hace es subir la presión arterial. Ya después de hacer el efecto del siguiente cuadro que lo vamos a analizar más en detalle, pero quiero ir con esto. ¿Qué fue lo que pasó? Un día recibí un paciente que tenía estas dos infusiones pasando. Y ahí uno se pone a pensar varias cosas respecto a sus colegas, pero como practica la cultura segura, simplemente le pregunta, oye, ¿por qué tenía un hipotensor y un hipertensor pasando a la vez? No lo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi infusión con noradrenalina y suspendo la nitroglicerina. ¿Qué es lo que va a pasar? La nitroglicerina va a empezar a ser eliminada lentamente, de forma tal que si yo, a medida que la nitroglicerina no voy, se va eliminando, yo no voy disminuyendo mi aporte de noradrenalina, el paciente se me va a hipertensar, que se los encargo.
¿Ya? Un ejemplo muy similar puede ocurrir con lo que son los sedantes. Si ustedes empiezan a disminuir la dosis de los sedantes, que funcionan como un pseudoantagonista de la presión arterial porque son hipotensores, y ustedes tienen un medicamento hipertensor, por supuesto, retiran el sedante y a medida que se va retirando el sedante, tienen que pensar inmediatamente en retirar el fármaco agonista, porque si no el paciente se les va a hipertensar. No sé si queda un poco claro, sé que es medio difícil para ustedes verlo, pero suele verse en la clínica, sobre todo en paciente crítico, que uno le quita la sedación y el paciente solo por quitarle la sedación empieza a hipertensarse. Bien, eso, era solamente para que recuerden respecto a la temporalidad. Y cuéntame entonces, estimada, la última pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo Oye, dibujaría ese grafiquito? Sí, pues ahí te sale la opción de anotar. Ahí está, y puedes hacer dibujar. al tiro. Dale. Te haya salido todo bien, que se escuche, que la ¿cómo te dijo en inglés ese primero? Qué bueno que hay como resultados, que realmente hagan eso porque sea mucho más cómodo. Ya, muy bien. Cuéntenos ahí, no hace falta que hagas tanto detalle, sí. Porque nos cuente un poquito de qué se trata. Genial. Ahora sí. El fenoxibenzamina es un antagonista no competitivo, que es la flecha de arriba, y la norepinefrina es la agonista, disculpa, el antagonista no competitivo es, sí, la venosibenzamina, y la norepinefrina es la antagonista. Como la interacción no es competitiva, el antagonista no puede desplazar al antagonista, ya que no compite por los receptores, y aunque se agreguen muchas dosis de fármaco, el antagonista no va a desplazar al fármaco antagonista, porque se está uniendo e inactivando el efecto de los receptores. Entonces el efecto disminuye independiente de la concentración. Perfecto. Entonces, el antagonista no competitivo, ¿dónde estaría actuando? En resumen, digamos. En la flecha de abajo. Ujú. Sí, pero a nivel, digámoslo, a nivel de todo el proceso de señalización farmacológica. Los receptores, Ujú. Y pero entonces, como no compiten, como que se los toma y se los deja para él. Es muy ujú. egoísta. Perfecto. ¿El resto está de acuerdo con esa explicación? Y el resto de tus compañeros guarda un silencio ominoso. Nadie te apoya, nadie es un detractor, nada, así. Silencio total. Me pregunto si ya estarán almorzando, no sé. Profe, a mí se me cortó y no.
Sí, parece que se le volvió a cortar una vez más. Ya. Entonces, estimada, ahí tengo que decirte una cosilla. Ya, lo que caracteriza a un agonista competitivo con un no competitivo quiere decir que, como tú mencionas, no compiten por el receptor, ¿ya? Pero no es que porque no haya competencia, sino que es porque el antagonista no actúa directamente sobre el receptor del fármaco agonista, sino que actúa a otro nivel, ¿ya? En otro punto como decía, de la cadena de señalización farmacológica. Como me gusta mencionar, tienes punto A, proceso B y un proceso C, por ejemplo, ¿ya? Y eso produce un efecto. ¿Ya? Y aquí tienes el caso clásico también de las drogas vasoactivas. Pero, por ejemplo, aquí se forma el complejo receptor más fármaco. Y, por ejemplo, aquí lo clásico podría ser la activación de una proteína tipo G, por ejemplo, ¿ya? La cual va a producir AMP cíclico. Aquí me voy a escribir mal. ¿Ya? Entonces, un no competitivo, como dijiste aquí, el agonista puro, acá. El antagonista competitivo, aquí. Y el no competitivo, acá. Si te das cuenta, antagoniza el efecto que tiene el fármaco, pero no sobre el receptor, sino que sobre su señalización. No sé si queda un poquito más claro el punto, Francisca. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Súper, y por eso es que no importa tú cuántos fármacos administres, porque no es que haya una competencia acá, no es que los puedas empujar y sacar, sino que ocurre en otro nivel, por eso es que el fármaco no se puede eliminar por completo. Mira, cuéntanos la última, por favor. La 6. Así es. ¿Cuál es la utilidad clínica de la cuantificación de niveles plasmáticos? En un equipo de salud es para realizar un ajuste de dosis, si así lo requiere, de manera efectiva y así no realizar cambios innecesarios que puedan traer efectos directos al paciente. Se debe controlar cuando las concentraciones de medicamentos son estables, cuando lleguen al nivel de equilibrio. Esto es dependiente de cada medicamento, puesto que depende del fármaco el estado de equilibrio. Algunos se pueden demorar una hora y otros un poco más. Y la información que entrega en cada momento es la concentración sérica que tiene el medicamento en la sangre y si esta concentración en sangre es efectiva o no para el paciente o si se debe ajustar la dosis tanto para aumentarla o para disminuirla. Eso. Entonces, tú me estás diciendo que siempre la concentración sérica se va a relacionar con el efecto. ¿Es eso? Sí, porque es la cantidad de sustancia por unidad de volumen en sangre. Y eso quiere decir efecto. No. Ujú. Bacán. Ya, perfecto. Oye, ¿y para qué te podría servir así como en 2 o 3 palabras para evaluar qué cosa, los niveles plasmáticos? Porque tú mencionaste varias cosas, ¿Las carnes? pero así como si tuvieras que hacer así como punto número 1, punto número 2, punto número 3, ¿qué cosas te permite saber los niveles plasmáticos? Un examen de sangre. Sí, pero ¿qué utilidad te entrega? Así como en 3 puntos. ¿Para qué los utilizas? ¿Qué es qué miedo te produce? ¿Por qué los tomas? Intoxicación por sobredosis. Ya, una podría ser para saber finalmente una intoxicación.
¿Ya? ¿Qué más te podría servir? El rango terapéutico. ¿Qué es el rango terapéutico? ¿Qué pasó? Salió negativo. Sí, sí. Ahora tener más cuidado. Pues, caché que por tu culpa casi Lo, todos nos quedamos en lo que se cuarentena. necesita para que, a ver cómo Yo no sé el explicarlo. futuro. Lo que se necesita de fármaco para que realice el efecto deseado. Eso es rango terapéutico. Sí, creo. ¿Sí? Ya. Ok. Ahí, porque también ahí por el lado están sugiriendo, claro, puede ser para fármacos de rango terapéutico estrecho, sí, es para fármacos de rango terapéutico estrecho, pero sería súper bonito que ubicaran un poquito mejor lo que es la definición de rango terapéutico, ¿ya? Porque no es así como lo que mencionas. De hecho, el rango terapéutico puede variar dependiendo del efecto que tú quieras conseguir. ¿Ya? Sobre todo los corticoides son el gran ejemplo de eso. Hay diferentes posologías dependiendo del efecto que busques. Y eso va a depender mucho la concentración plasmática que vas a conseguir. Entonces, les pediría ahí porfa que repasen mucho porque de verdad lo que sirve es para el rango terapéutico, pero tienen que saber qué define el límite superior y el límite inferior. Así que ahí se los pido que repasen porfa. Y lo último, ¿buscaste en qué momento se pueden controlar estos niveles? Sí, cuando están en un estado de equilibrio, cuando cumplen como las horas que trae cada medicamento para hacer su efecto. Como lo dije anteriormente, algunos pueden ser de 1 hora, otros un poco más. Depende, Ujú. la verdad, de cada medicamento. Perfecto, ¿y va a ser dependiente de la hora en la que tú lo administraste solamente? No, también depende del paciente. Ya. ¿Y es independiente entonces del número de dosis? Solamente depende del tiempo del cual tú lo administraste. No, también depende de la cantidad de dosis y de las dosis. Ujú. ¿Qué estáis comiendo? ¿Y ubicas más o menos en qué dosis ¿No se comiste de consigue los el estado de pollitos que dije equilibrio? yo? ¿Qué le pasó? Se va a ir a hacer un examen ahí integralmente. ¿En la tercera? ¿O Sí, también del depende de COVID, cada ahí sí que lo mando medicamento? a la punta del cerro por mitad de hora. Mm, En 3 tiempos. ya. Le dije, mami, hazlo como Y está ahí. bueno, habitualmente es la cuarta, quinta, varía un Anda a poco según buscar del picante la medicamentos, pero sí, quintilla. habitualmente es la cuarta, quinta. Así me traía a mí que tengo hambre. Ya, y mira bien, ahí como te está soplando Valentina, lo que uno No busca, o tengo sea, con los comida. niveles plasmáticos, es Ya eso, comí todo. ya, que no genere efectos tóxicos y que también no estemos por encima del rango terapéutico, o sea, del efecto terapéutico, porque si no pasamos a los niveles subterapéuticos en los cuales el medicamento no nos está haciendo nada. Ya, esos son los dos límites del rango terapéutico finalmente. Dosis mínima efectiva y dosis máxima tóxica. Bien, eso. Entonces, lo último que les quiero decir así para cerrar, para qué nos sirven el tomar niveles plasmáticos, nos sirve para finalmente consolidar estos dos El conceptos. protocolo que hace, Como bien mencionaba la por ejemplo, ese compañera, error que llegó ayer con nos sirve para ver en cierta medida con qué concentración del fármaco yo estoy consiguiendo tal o cual efecto. Porque, por ejemplo, hay efectos que uno no puede medir, como son el gran ejemplo de los inmunosupresores, como son el ejemplo de los anticonvulsivantes. Por lo tanto, yo no puedo tener una aproximación farmacodinámica. La única forma de saber si que un anticonvulsivante está funcionando o no es que el paciente tenga una convulsión. ¿Ya? Y el hecho de que no las tenga también puede ser cosa del azar. ¿Para qué nos sirve entonces? Para asegurarnos de que el medicamento está dentro de las dosis que según los estudios eh, tienen efecto anticonvulsivante. ¿Ya? Y también relaciona la farmacocinética porque nos permite saber de la dosis que nosotros le administramos de medicamento al paciente, cuánto de eso llegó a la sangre. Bien, eso. ¿Alguna duda, consulta? Porque ya terminamos la hora. ¿Me acuesto a ver monos contigo?
Hay los que todavía estén por ahí Ya, esperamos escuchando. un poquito. Profe, Sí, es que yo había dicho en la pregunta 3, creo, lo de biodisponibilidad y dijo que ujú, había que como repasarlo un poquito. sí. ¿Podría como explicar como bien lo que es? Porque no me quedó como muy claro eso. Biodisponibilidad es finalmente la concentración de fármaco que puede ejercer algún efecto sobre una persona, a grandes rasgos. Pero Ah, habla mucho del fármaco que tú tienes a nivel plasmático. ¿Y por qué les dije todo el rato eso? Porque si estamos hablando de absorción, aún el fármaco no llega a la sangre. ¿Ya? Entonces, por eso es ya. que, o sea, usted me dicen, no, la absorción depende de la biodisponibilidad. No, pues, mija, es al revés. La biodisponibilidad depende de la absorción. Y ahí hay una limitante, y por eso les Falta preguntaba, poquito. ¿cuál es la limitante en el paso de absorción para Tenemos un después poquito. poder hablar de biodisponibilidad? Las características del lugar de absorción y las características propias del fármaco, y como no me acuerdo quién fue el iluminado que dijo por ahí, depende de la presentación terapéutica, sí, depende de la presentación del fármaco, eso también es verdad. Y ahí me quedó como más claro que lo había como puesto al revés, po. Y no, pues, la biodisponibilidad depende de la absorción. Correcto, Muchas correcto, gracias. totalmente. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda o consulta que les quede? Estamos terminando. Ya, súper. Chicas, de todas formas, y chicos también, lo que les tengo que agradecer y porfa traten de mantenerlo mucho es la participación, ¿ya? De todas formas, me agrada mucho que estemos siempre conversando y que ustedes colaboren con lo que es el desarrollo del seminario porque es la instancia que tienen para, básicamente, que tengamos estas conversaciones, ¿ya? Para que podamos repasar los conceptos que estén medio complejos y sobre todo, si es que hay algo que no les quedó claro durante la cátedra, ustedes me lo pueden preguntar acá, yo no tengo ningún problema, sobre todo si es que en lo particular alcanzamos a desarrollar todo el seminario dentro de la hora y después tienen preguntas respecto a otra Pero anda a índole, yo no tengo buscarme ningún problema en respondérselas, ¿ya? justo. Así que Ya. básicamente era eso. Espérame un poco, ven. Ya, profe, muchas gracias.